A Dios por su presencia. Si Él está, lo tenemos todo, y si Él no está, no tenemos nada. Es la realidad. Mientras estábamos cantando, pensaba, hay un sermón de un predicador que para mí es uno de mis predicadores o el más favorito, por así decirlo. Y él en uno de sus sermones habla respecto a alimentar a Cristo. Uno dice cómo uno puede alimentar, ¿no?, a Cristo. Y recordaba el pasaje de la mujer samaritana. Nosotros a veces leemos en la palabra y nos parece, ¿no?, como que Jesús nunca tenía frío, nunca tenía hambre, siempre estaba bien, siempre estaba pum para arriba, pero él como hombre tenía necesidades. Y en ese momento en el que él se sienta ahí en el pozo, él tenía hambre, él tenía necesidad. Pero él sabía que el Padre iba a hacer algo en ese momento. Y su hambre podía esperar porque él estaba queriendo ser saciado a un nivel más grande, al nivel de la voluntad del Padre. Por supuesto, todos sabemos el relato, viene la mujer samaritana, la mujer lo conoce al Señor, viene con una supuesta necesidad, tenía una necesidad más profunda. Pero yo me puedo imaginar cómo Jesús, pese a su hambre natural, comienza a ser alimentado a ese nivel. Comienza a ver la transformación en esta mujer. Esa mujer sale corriendo, esa mujer le habla al pueblo, el pueblo lo viene a buscar, el pueblo se lo lleva a la casa. Por supuesto que le dieron de comer a Jesús en esa casa, pero él estaba siendo alimentado porque un pueblo entero estaba siendo salvado. No solamente una mujer, un pueblo entero estaba siendo salvado, y eso era lo que a él lo estaba alimentando. Y yo la pregunta que hoy me hago, ¿a vos también te alimenta hoy eso? Mire, yo no soy una persona de llorar mucho, ¿no? De hecho, nada, prácticamente. Vamos a ser sinceros. Pero cada vez que una persona es quebrantada y llega a los pies de Cristo. Yo recuerdo un familiar mío, prácticamente podríamos decir en el lecho de muerte. Estas personas que vos decís, no le entra una bala, ¿no? Por más que vos le hablás, pero ya en sus últimos momentos, yo sentí que tenía que hablarle del Señor, que ya no había, por más que le había hablado un montón de veces, tenía que hablarle. Y le dije, mira, vos ya no manejás más, tenés que entregar el volante al Señor y tenés que dejar que maneje Él. Y yo ya me esperaba cualquier cosa, ¿no? Y me dice, Gustavo, le entrego el volante a Él, ya no manejo más. Me largué a llorar y esa persona en sus últimos días cambió. Cristo había entrado en su corazón. Una vez, en las Navidades, yo soy hijo único, las pasábamos, ¿no?, con mi mamá, mi papá, mi abuelo. Y terminado el festejo, ¿no?, tuve un sentir muy fuerte del Espíritu Santo. Yo vivía enfrente de una plaza, de bajar. Y decidí obedecer, ¿viste? Porque a veces vos decís, ¿qué hago? ¿Obedezco al Espíritu Santo? ¿No obedezco? ¿Soy yo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Pero yo digo, por las dudas prefiero equivocarme obedeciendo y no dejando de obedecer. Y le hice caso a esa noción del Espíritu de Dios, bajé y había un hombre sentado en el banco de la plaza, hablando con él. Me comentó, ¿no es cierto?, de su familia que lo había dejado, sus hijos que lo había dejado. Estaba pasando la fiesta solo en el banco de la plaza. Y me dijo, ¿y vos por qué estás acá? Digo, porque Cristo me mandó a hablarte. ¿Y qué me quiere decir Cristo? Que te está buscando, que te está esperando y que hoy es el momento para tu vida. Vos sabés que esa persona entregó su corazón. Era de noche, no había nadie en la plaza, ¿quién va a ver, no? Eran las fiestas. Por poco más, ¿viste el saltito ese que saltan de los costados y pegan los talones? Se fue corriendo, saltando, gritando,
porque Cristo había entrado en su vida, una vida destruida. ¿Qué es lo que alimenta a Cristo? Una vida salvada. Y Dios nos llamó a nosotros a alimentarlo a Él. A veces nos hacemos obesos espirituales de tanto de lo que recibimos y tan poco ejercicio espiritual que hacemos afuera. Hay un mundo entero. Hoy preguntaba una persona en Primeros Pasos sobre la maldad que hay afuera, ¿no es cierto? ¿Y cómo no va a haber maldad? Si el hombre está caído, el hombre está necesitando que nosotros le demos de comer al Señor. El hombre está necesitando que nos levantemos y podamos estar hablándoles acerca de Jesucristo y de la esperanza que hay en Él. No estamos viviendo tiempos nuevos, buenos, y lo estamos viendo. Y estos tiempos no hacen ni más ni menos que desafiarnos a nosotros. No te conformes con hablé de Cristo. Dale de comer a Cristo. Dale de comer a través de tu actitud muchas veces hasta irreverente. Como decimos siempre, si yo veo que en una casa se está prendiendo fuego y la persona está ahí, yo le voy a tirar una piedra al vidrio para romper y sacar a esa persona de ahí. No voy a tocar el timbre si no me abre, sigo. Hay un mundo que se pierde. Hay familias que no tienen lo que vos tenés. Hay personas que están esperando la muerte física porque no tienen salida. Y nosotros tenemos todo lo que ellos necesitan. Yo quiero desafiarte, antes de pasar a la palabra, en esta noche, dale de comer a Cristo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 126. Y en esta noche vamos a hablar acerca de la intervención divina. La intervención divina. Dice la palabra de Dios, 126 versículo 1, son 6 versículos solamente. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sebraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En este salmo está implícita 3 intervenciones divinas, que no hacen ni más ni menos que resaltar las distintas etapas por las cuales pasamos nosotros como hijos de Dios. Este salmo es muy particular porque lo cantaban los judíos cuando iban a Jerusalén. No todos vivían en Jerusalén, ellos tenían que ir a Jerusalén una vez al año a festejar, ¿no es cierto?, las fiestas que eran conmemorativas, entonces muchos vivían en las afueras y cuando llegaban estos peregrinos a Jerusalén, ellos cantaban estos cánticos, ¿no es cierto? Los iban cantando en el camino rememorando lo que Dios había hecho. Hay algunos autores que creen que este salmo es un salmo que rememora los hechos, ¿no es cierto?, del pueblo cuando sale del cautiverio babilónico por manos de Nehemías y Esdras. Otros creen que es David cuando volvía del exilio, ¿no es cierto?, porque su hijo Absalón prácticamente estuvo a punto de quedarse con el reino. Pero más allá de las interpretaciones de cada uno de estos autores hay una realidad. Este cántico es pronunciado como una vuelta al lugar de Dios, como una vuelta a Dios, como una vuelta a Jerusalén. Aquellos que estaban fuera extrañaban el lugar de Dios. David en el exilio extrañaba el lugar de Dios. Los cautivos que tanto se empecinaron en querer adorar los dioses de Babilonia extrañaban lo que tenían en Dios.
déjame decirte que gran parte, si no toda, todo el pesar que el hombre tiene en su corazón está relacionado con su distancia de Dios. Solamente en Él nuestro cántico es devuelto, solamente en Él somos llenos. Nos distraemos, pensamos que otras cosas nos van a llenar, pero fuimos diseñados para ser completos en Él. Siempre la historia de Israel fue un sube y baja. Estando bien con Dios, estando mal con Dios. Estaban bien con Dios y Dios bendecía sus vidas, estaban mal con Dios y caían presos de sus enemigos. No hubo solamente un exilio, hubo también una esclavitud. Egipto fue el lugar de la esclavitud del pueblo de Dios. Babilonia fue el lugar del cautiverio del pueblo de Dios. En unos tuvieron 400 años, en otros tuvieron 70 años, sin contar en medio las veces que caían esclavos o presos de los filisteos o de otras potencias. Pero todo estaba relacionado con lo mismo, el olvido de Dios. Pero no un olvido del criterio del concepto Dios, el olvido de una relación con Él. El olvido de una renovación con Él. En Sofonías capítulo 3, no lo busque, yo se lo voy a simplemente leer en el versículo 1 y 2. Relata por qué razón ellos estaban lejos de Dios y cautivos. Dice, no escuchó la voz de Dios, no recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Esto fue lo que lo llevó al pueblo a la cautividad. Esto es lo que lo llevó al pueblo a la esclavitud. En Egipto ellos olvidaron su propósito. En Babilonia ellos prácticamente perdieron su propósito. Sus verdugos decían, cántenos las canciones de Sión, esas canciones tan alegres que ustedes tenían. ¿Cómo van a cantar las canciones de Sión si son esclavos ahora? Si están presos, si perdieron su identidad, su propósito. Dice la palabra que colgaron sus arpas en los sauces. No tenían deseos, no tenían ganas de cantar. Siempre Egipto, siempre Babilonia, siempre Sodoma. Era el antítesis de la gran ciudad, Jerusalén. Y ellos se empecinaban, vos vas a ver a lo largo de la palabra, se empecinaban en ir a Egipto en busca de ayuda, se empecinaban en los dioses de Babilonia. Y cuando finalmente ellos llegaban a ese lugar, ¿qué es lo que hacían? Los esclavizaban. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios se empecina con cosas para terminar como esclavo y vacío? La primera intervención divina es respecto a nuestra liberación. No solo necesita liberación la persona perdida, necesita liberación también la persona espiritualmente dormida. Necesitamos liberación de Babilonia, necesitamos liberación de Egipto. El hombre no puede liberarse a sí mismo salvo una intervención divina. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora con su pueblo. Está interviniendo divinamente. En Egipto intervino con grandes calamidades, liberando al pueblo, abriendo el mar. En Babilonia simplemente no hubo grandes señales, solamente el rey dictó un edicto para que el pueblo fuera libre y pudiera volver nuevamente a reedificar su ciudad. Vos imaginate estas personas. No hay manera de salir de Egipto, salvo una intervención divina. No hay manera de salir de Babilonia, salvo una intervención divina. No hay manera de salir de donde estás, salvo una intervención divina. La Biblia nos habla de intervenciones divinas directas, pero también nos habla de intervenciones divinas indirectas.
Ciro no lo conocía a Dios, pero Dios iba dirigiendo su vida. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios está interviniendo divinamente en nuestra vida, aunque no sepamos lo que está haciendo y muchas veces aunque no lo conozcamos. Nunca me voy a olvidar cuando era chico ese librito que me dieron en el que pasaba toda la vida de una persona, ¿no? Y al final en una pantalla le reflejaban la vida. ¡Oh, me mató eso! Y yo digo, entonces en algún día en una pantalla en el cielo va a estar vista mi vida. Y cada vez que iba a hacer algo, Dios intervino sin que yo lo conociera y sin que yo supiera. Y fueron poniéndose personas en el camino y Dios intervino sin que yo conociera hasta ese día en el que Él me liberó. Y de la misma manera fue en la vida de cada uno de nosotros. Dios intervino y Dios sigue interviniendo. Y va a intervenir divinamente en tu liberación hasta el último día de tu vida. Porque vos no podés liberarte a vos mismo. Si el Hijo del Hombre no os liberare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo no nos libera, no hay manera de ser libres de nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando esto viene sobre nuestras vidas? Las arpas estaban colgadas. ¿Cuántas veces nuestra alabanza está colgada? Porque estamos lejos de Él. Estamos acá, pero estamos lejos de Él. ¿Por qué no hay alabanza muchas veces? ¿Por qué no hay cántico? Porque estamos siendo esclavos. Porque hay un olvido. Pero necesitamos volver a ese lugar. Y Dios interviene. Prepárate en esta noche para una intervención divina. No aceptes seguir viviendo como esclavo, como cautivo, porque ese no es el plan de Dios. Y no es que anda mal la iglesia, no es que andan mal las cosas de afuera, es que yo no estoy cerca de Él. Por eso estoy viviendo de esta manera, porque finalmente el cautiverio o la esclavitud no es un asunto de cosa o lugar, es un asunto de espíritu, es un estado. El cautivo es un estado espiritual, el esclavo es un estado espiritual. Y solamente la operación divina de Dios puede liberarnos de ese lugar. Un edicto sobrenatural los liberó. Obras portentosas los liberaron de Egipto. Y hoy la palabra de Dios y su Espíritu Santo va a liberar nuestra vida de esclavitud o de cautiverio. ¿Y qué va a pasar? No lo vamos a poder creer. Yo me acuerdo ese día, no lo podía creer. Quería contarlo y no tenía palabras para contarlo. Quería cantar y bueno, lamentablemente no sé cantar muy bien, ¿no? Y quería gritar y quería, porque me excedió, no lo podía creer. Y eso es lo que sucede cuando somos libres, cuando Él opera sobrenaturalmente en esos lazos de esclavitud. Mi boca se llena de cántico, de alabanza. No puedo creer lo que está pasando. Es como Pedro, ¿viste? Cuando estaba en la cárcel. Señor, liberame de acá. ¡Trac! Se abren los grilletes. ¡Trac! Se abre la... Y se quedaba Pedro porque no lo podía creer. Se lo había pedido y Dios lo estaba haciendo, pero no lo podía creer. Lo sobrepasaba. Y vos venís todos los días con el mismo pesar, pero Dios interviene sobrenaturalmente y se terminó. Y vos sentís esa liberación. ¿Qué pasó? Y esa carga, y esa presión que había, no está más. No, pero ya va a volver de nuevo. Te cuesta creerlo. A Jacob le costó aceptar que su hijo estaba vivo. Vení, papá, vamos a Egipto que Jacob vive. No lo puedo creer. Se sintió mal. No puedo creer semejante cosa. Pero dijo, basta. Lo voy a creer. Tal vez vos en esta noche tenés que decir definitivamente, basta. Pero es muy grande eso para mí. Basta. Agárralo de una vez por todas. Porque es la operación sobrenatural de Dios sobre la liberación de tu vida. Basta.
tómalo. Tómalo de una vez por todas. Y tu cántico va a llenar tu boca. Las alabanzas van a llenar tu boca. Todo cambia. Porque hay una operación sobrenatural de Dios para liberación. Es necesario soltar las ataduras. Es necesario limpiarnos del polvo de la esclavitud. Es necesario ponerte de pie. Es necesario creer esto sobre tu vida. Creer esta operación sobrenatural de liberación sobre tu vida. Y eso es lo primero, eso es lo que necesita la persona que no conoce a Cristo, pero también la persona que se ha dormido en Cristo. Lo necesita el esclavo, lo necesita el cautivo. Lo necesitamos. La segunda operación sobrenatural tiene que ver con la renovación. Cuando el pueblo es libre, ¿qué hacen? Marchan para la tierra, pero ahí comienzan las dificultades. ¿Pero qué dificultades comienzan? Las propias de alguien que es libre. Se ha sembrado en la iglesia el criterio del facilismo, del sensacionalismo, del sentimentalismo. Entonces todo tiene que ser una sensación placentera y todo tiene que ser de manera fácil. Pero no nos damos cuenta que somos liberados para crecer. Somos liberados para un carácter espiritual. Somos liberados no para seguir viviendo para nosotros mismos, sino para construir o reconstruir el propósito de Dios. ¿El pueblo para qué fue liberado de Egipto? Para tomar posesión de la tierra prometida. ¿Para qué es liberado de Babilonia? Para comenzar a reconstruir la ciudad que estaba en ruinas. Pero a veces nosotros no entendemos que una vez que hemos sido liberados en esa operación sobrenatural, ahora necesitamos comenzar a construir. Porque tantos años de esclavitud dejaron las cosas por ahí medias rotitas, medias en ruinas, medias descuidadas, y ahora tengo que reconstruir. ¿Pero qué le pasó al pueblo? Cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué vieron? Vieron que el templo estaba en ruinas, que las murallas estaban caídas, que estaba todo lleno de escombro, que no había una buena situación económica, que el enemigo estaba ahí para atacarlos. Entonces inmediatamente, desde esa alabanza que llenaba la boca, ¿qué pasa? El desánimo. Esto a veces acontece en nuestra vida también, porque en mi vida pasó. Cuando yo lo recibí a Él, ¡wow!, explotó mi vida. Pero después que me di cuenta que mi vida había dejado un tendal que, mamma mía, era un desastre. Y yo ahora tenía que empezar a hacer lo que antes no había hecho. Reconstruir, restaurar. No como una obligación, como algo que realmente entendía que tenía que comenzar a hacer. Y para eso necesitamos una operación sobrenatural, para reconstruir. Muchas veces nos quedamos con la experiencia de la liberación, pero a la hora de renovarnos y de reconstruir, vemos que el desafío es tan grande que no queremos. Y no queremos entrar en eso. Y para eso necesitamos una operación sobrenatural. Ellos lo representan como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev, si vos pasás, vas a ver que son lechos secos. Pero hay una época en el año que la lluvia es tan fuerte que inunda. Y que esos arroyos secos se convierten en una corriente fuertísima hasta que inunda el lugar y crece vegetación, reverdece absolutamente todo. Ellos están diciendo, Señor, esto es lo que estamos necesitando. Estamos necesitando una operación sobrenatural sobre nuestra vida porque el desafío de reconstruir es muy grande. Mira, no hay vez que no hayamos viajado a África que el desafío estuviera a la altura nuestra. Nunca. Ni económicamente, ni materialmente en cuanto a lo que había que hacer, ni climáticamente,
ni físicamente. En el lugar no hay agua, no hay electricidad, nos tocan a veces temporadas de lluvia, el dólar, bueno, por las nubes, como vos verás, no la vemos nunca fácil. Pero siempre Él lo hace y en esos lechos secos los ríos de vida comienzan a fluir y comienzan a inundar. Y cuando te quieres dar cuenta, la cosa está. Y está más de lo que nosotros podíamos hacer con nuestros propios esfuerzos. A la hora de reconstruir, quiero que entendamos esto. El desafío no está a la altura de tus esfuerzos. No lo podés hacer solo. No lo podés hacer con tus fuerzas naturales. Es necesaria una operación sobrenatural de Dios para que vos puedas avanzar sobre el imposible y te puedas mantener avanzando aunque veas que las cosas son imposibles, porque ese es el camino del Hijo de Dios. Cuando quiero pelearlo con mis propias fuerzas me doy cuenta que no puedo. No solamente me doy cuenta que no puedo, le doy lugar al desánimo, le doy lugar a la incredulidad, me apago y me alejo. Pero cuando pese al desafío me mantengo. Veo la operación divina sobre mi vida y ese cántico continúa. El enemigo lo denigraba al pueblo de Dios. ¿Qué van a hacer estos chiquititos? No había dinero, no había comida. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Para qué nos fuimos de Babilonia? Es lo primero que viene sobre nuestras mentes. Me olvido de esa operación de liberación sobrenatural y digo, ¿para qué me fui de Babilonia? Si en Babilonia más o menos tenía acomodadas mis cositas, estaba bien, ¿para qué me fui de Babilonia? Perdemos el criterio de una manera tan fácil. Nos olvidamos de una manera tan fácil de la obra sobrenatural de Dios cuando viene la oposición o los obstáculos. Pero qué bueno que Nehemías, como hombre de Dios, les está diciendo, no tengan miedo. Su espíritu está en medio nuestro. Levántense y edifiquen. Levántense y háganlo. Cuando el enemigo te desafía de frente, ¿qué es lo que viene sobre nuestra vida? No puedo. No se puede. No lo vas a poder hacer. Mirá un poquito con el sentido común. ¿No ves que no tenés lo que hace falta? Nunca el pueblo de Dios tuvo lo que hacía falta, ni para salir de Egipto, ni para existir, porque pobre Abraham y Sara, uno era estéril, el otro era mayorcito, ni para tomar la tierra prometida. Nunca tuvo lo que hacía falta, pero sí lo tenían a Él, que hacía todas las cosas. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. No tenemos lo que hace falta para ser libres, no tenemos lo que hace falta para reconstruir en nosotros mismos, pero sí en Él y sí en una operación sobrenatural de Él sobre nosotros. Pero tenemos que mantenernos avanzando en medio de la oposición. Porque después, ¿qué es lo que ocurre? Todos los pueblos de la tierra tuvieron que reconocer que la obra fue hecha por Dios. ¿Por qué a veces Dios presenta las cosas que me exceden? ¿Por qué no puedo? Porque Dios me llama a hacerlo con Él. Y esta es la constante en nuestra vida. Si yo tengo lo necesario, lo hago solo. Y si lo hago solo, me corro, me aparto, no dependo y después me jacto de mí mismo. Eso no tiene aprobación delante del mundo, o tal vez la tiene, pero no se reconoce a Dios. Ahora, cuando el desafío es imposible, cuando Dios opera sobrenaturalmente, la gente, aunque no crea, tiene que decir realmente, esto fue hecho por Dios. Yo tengo alumnos incrédulos, tengo alumnos ateos, pero todos tienen que decir lo mismo cada vez que nosotros volvemos de África y lo dicen. Esto fue hecho por Dios. Si lo hago yo, estamos a la altura de este mundo.
Pero si lo hace Él a través nuestro, Él es glorificado. Necesitamos que Él opere sobrenaturalmente en lo que estamos construyendo. No tengas temor. No es con ejército, no es con tus fuerzas. Su espíritu lo va a hacer. Solamente vos tenés que moverte hacia eso, tenés que caminar hacia eso, tenés que empezar a hacer lo que tenés que hacer y dejar que el resto lo va a estar haciendo Él. Cuando te quieras dar cuenta, vas a ver que vos no lo pudiste llegar a terminar como Él lo terminó. Vos no estabas a la altura, pero Él lo hizo. No hagas que los desafíos te hagan retroceder. Esa operación sobrenatural te va a llevar a que un poquito tuyo, un poquito me refiero, ya sabés, no es que doy lo que me sobra, lo mejor tuyo se va a multiplicar. Yo siempre digo, es como un crique. Un crique vos lo manejás con un dedo y levantás un auto, ¿correcto? Con un dedo solo no podés levantar un auto. Con el crique sí, es lo mismo. Hay una operación sobrenatural sobre la vida de cada hijo de Dios, en lo cual está lo necesario para poder construir el propósito de Dios sobre tu vida. No importa cómo quedó todo, manos a la obra, a limpiar los escombros y a reconstruir, porque Dios se va a glorificar en ello, Dios va a operar sobrenaturalmente en eso. ¿Amén? Y hay un tercer aspecto de la operación sobrenatural, y hay una figura que aparece en el Salmo 126, que es la figura del sembrador. Si hay algo que es difícil, es sembrar. Aunque hoy esté lleno de una tecnología nueva que permita que la siembra sea más rápida, pero el proceso siempre sigue siendo el mismo. Hay que sembrar y hay que esperar. No hay otra. No podés acelerar ese tiempo. Es un trabajo laborioso. Es un trabajo que implica esfuerzo. Es un trabajo que no estamos acostumbrados en este tiempo presente. Hoy vos estás acostumbrado a las redes. Hoy vos apretás un botoncito, ni botoncito, haces un touch en la computadora, en la tablet, y enseguida aparece, y si te demora mucho, ¿no es cierto?, ya pasaba. O sea, ya no esperamos. Tiene que ser todo rápido, todo ya. Hablar de una siembra, hablar de procesos. Pero hay procesos que tienen que ser respetados, porque si no, no se cumple el propósito. Y la vida del Hijo de Dios está íntimamente relacionado con el fruto, porque el fruto es lo que a nosotros nos hace. Fuimos sembrados divinamente. Pero también dice la palabra de Dios sobre su pueblo, ¿no? En el profeta Oseas. Te sembré de vid escogida, pero te hiciste sarmiento extraño. Te sembré de una manera, pero te hiciste de la otra. ¿Cuánto tiene que hablar o cuánto habla nuestras vidas? El fruto. El fruto que es carácter espiritual. El carácter espiritual no se puede fingir. O sos o no sos. Si soy un árbol de naranja y doy limones, es dudoso. Soy un limonero, no soy un árbol de naranja. Si no doy fruto, hay algo que está funcionando mal. El árbol bueno da buen fruto. Y eso tiene que ver con una siembra. Nuestro fruto es el carácter, nuestro fruto son las almas salvadas. Ese es el fruto de todo hijo de Dios y para eso es necesario una operación divina. Pero también aquí aparece algo que son las lágrimas. ¿Por qué aparecen las lágrimas? Hay una distancia entre lo que siembro y la cosecha. Cuando eso lo transferimos a la vida espiritual, hay lágrimas en el camino. Cuando sembramos sobre la vida de las personas, el tiempo que las personas llevan, que parece que no, parece que sí. Y las lágrimas son la garantía de que el trabajo que estás haciendo es esencial, de que el trabajo que estás haciendo es porque realmente te interesan las personas. Las lágrimas me hablan
de que la vida de cada uno tiene valor. No, que es una máquina de hacer chorizo, ¿no? Que salga. No. Tiene valor. Entonces cada semilla que alguien va sembrando la siembra con lágrimas. Y son esas mismas lágrimas las que hacen germinar. Y la sigue. Y la acompaña. Y aguanta los embates. Hasta que finalmente obtiene una cosecha. Pero la operación sobrenatural aquí, ¿con qué tiene que ver? Sembrá lo que tenés, que la cosecha va a ser abundante. El pueblo no tenía mucho cuando vuelve a Jerusalén, pero el Señor le está diciendo lo que tengan, que yo lo multiplico. Tal vez vos no tenés mucho para poner en la vida de otra persona, o porque hace poquito, o porque no sos tímido. Lo que tengas, sembralo. Porque hay una operación sobrenatural sobre esa acción. No somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. La persona que me llevó a mí a los pies de Cristo, ¿sabés lo que me dijo? Vos necesitas a Dios. Nada más. Eso es lo que me dijo. Ni me predicó el Evangelio, ni me habló de doctrina. En medio de una situación se animó a hablar, en medio de esa situación que era media complicada, y me dijo, vos lo necesitas a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí? Una operación sobrenatural en el corazón. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros sembramos esa semilla? Actúa sobrenaturalmente. Y aunque a nosotros nos parezca algo insignificante, esa cosecha va a ser abundante. Ahora, si nosotros sembramos, esperamos que la cosa pase, y si no pasa, y después más adelante me despierto y sigo sembrando, no va a haber cosecha. Hay una cosecha que es proporcional a nuestro esfuerzo, y esa es la cosecha natural. Pero hay una cosecha que, dando el máximo de nuestro esfuerzo, Dios lo multiplica al 100 por 1. Y esa es la operación sobrenatural sobre nuestra labor. Entonces, este salmo, ¿de qué nos habla? Nos habla de la operación de Dios en nuestra liberación. Y en esta noche yo la pregunta, ¿hemos sido liberados realmente? ¿Lo hemos conocido a Él de tal manera que ya hemos salido de Egipto? O habiendo salido de Egipto, todavía nuestro corazón está en Egipto queriendo eso. Hemos sido tal vez liberados físicamente, pero no espiritualmente. Hemos sido liberados sobrenaturalmente de Babilonia, del sueño de la separación de Cristo. O todavía tenemos en Babilonia nuestros intereses y como la verdad es que edificar es mucho trabajo y yo prefiero volverme a Babilonia, ¿para qué salir de Babilonia? Estamos sembrando, pero sembrando esencialmente que nos pesa la vida de cada uno de los que se pierden. Me encanta Javito, ¿no? Cuando predica a alguien y ese alguien por ahí no le presta atención, Javito dice, oh, se va al infierno. No es que dice, bueno, si no le pesa. Le pesa. Nos pesa aquel que se pierde. Hay una operación divina sobre la liberación. Hay una operación divina sobre la construcción del propósito. Hay una operación divina sobre nuestra siembra. No estás solo. Él quiere liberarte, Él quiere ayudarte. Él está esperando que vos hagas la parte tuya. Vos no vas a hacer lo que Dios tiene que hacer, pero Él tampoco va a hacer lo que vos tenés que hacer. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Él dice, hacela, que ni te imaginás lo que yo voy a hacer. Salí de Egipto, escapate de Babilonia, comenzá a edificar mi propósito, empezá a sembrar la semilla, porque yo estoy contigo. Porque yo lo voy a hacer. Y porque no es con tus fuerzas,
con tus recursos. Yo solo necesito que me creas y que avances. Y yo voy a hacer el resto. Vamos a ponernos de pie.